Muy buenas noches, bienvenido a el programa Conversando Dignamente. Este programa tiene como finalidad tener conversaciones dentro de los marcos de la dignidad humana sin violentar la misma y dar a conocer personas claves y personas que están trabajando arduamente a favor del conservadurismo. Así que bienvenidos nuevamente esta noche en su programa Conversando Dignamente. En esta noche, noche de estreno, tenemos a nuestra amiga Yanis Santiago. Yanis es la subsecretaria de Proyecto Dignidad. Así también corrió como representante a la Cámara por el distrito D. Así que yo le dejo con ustedes para que se presente ella solita, nos diga quién es, se presente y nos hable un poquito de ella. Buenas noches, Vianney. ¿Qué te puedo decir? Gracias por darme el privilegio de ser rookie las dos en esta noche, ¿verdad? Comenzando este programa que esperamos que sea de mucha bendición y que las conversaciones que se puedan tener en este espacio realmente sean conversaciones dignas, que sean de edificación, pero sobre todo las cosas que nos ayuden a alcanzar ese ideal que tenemos, ¿verdad? Que es de tener un Puerto Rico conservador, un Puerto Rico conservador, pudiéramos decir que hasta cierto modo lo tenemos, ¿verdad? Así la encuesta lo revelan. Sin embargo, queremos tener un gobierno conservador, unos líderes que realmente sean conservadores y que de alguna manera puedan representar al pueblo dignamente. Así que gracias, yo soy Yanis Santiago, actualmente funjo como la secretaria general alterna de Proyecto Dignidad, pero en el cuatrenio pasado fui candidata al Distrito 39, que comprenden los precintos de Trujillo Alto y Carolina. Así que aquí estamos para conversar contigo esta noche. Perfecto, qué bendición. Pues dentro de nuestras conversaciones, la única regla en estas entrevistas es conservar un diálogo dentro del testimonio que tenemos que dar como líderes de este gran pueblo que está comenzando a conocernos para que conozca nuestros valores, para que conozca lo que creemos y por lo que trabajamos. Así que es importante que nos mantengamos dentro de todo ese marco que nos representa como personas dignas. Claro está. Así que, Janice, ¿qué te motivó a dar ese paso y a aspirar a un cargo político desde Proyecto Dignidad, sabiendo que la política es, desgastante? Y es un escenario que nosotros como creyentes es difícil ir y romper porque no estamos acostumbrados a irrumpir en la política. ¿Qué te llevó a hacer, a decidir dentro de todas tus faenas, voy a dar el paso y me voy a prestar, voy a dar un paso al frente para hacer una opción para este espacio, para esta ciudadanía, como opción que les represente de una manera dignamente? Bueno, me has hecho una pregunta que tal vez yo me pudiera ir por muchos canales. Sin embargo, voy a seleccionar solo uno para respondértela. Y lo selecciono porque me parece que a mi juicio es el que más me describe, pero no solamente es el más que me describe, es el más que debiera describir a cualquiera persona que aspire a servirle un país. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Okay? Y tú lo dijiste bien cuando planteaste la premisa de la pregunta. ¿Qué me hizo entrar aquí en un mundo al que no estamos acostumbrados? Que muchas veces pareciera ser contrario a lo que nosotros profesamos, a lo que queremos hacer. Sin embargo, ¿qué te puedo decir? El amor por la gente, el amor por el servicio, ese deseo que uno tiene de ser un canal de bendición donde quiera que uno esté, ese deseo que uno tiene, ¿verdad? Como creyente, de satisfacer las necesidades de las personas que están, ¿verdad? Más desvalidas, que no tienen recursos. Ese amor que uno siente por esas personas, esa responsabilidad también, ¿sabes? Porque para nosotros los cristianos es una responsabilidad, ¿verdad? Poder atender la comunidad y ser un reflejo del Señor donde quiera que estemos. Me hizo atreverme.
entrar en un mundo que era completamente desconocido para mí. De hecho, si tú me hubieras hecho esta pregunta antes de conocernos en estos lares, ¿verdad? Yo te hubiera dicho que yo ya en la política, tú estás loca, ¿no? Yo, ahí no se me ha perdido nada. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el ver la inacción del gobierno, pero más allá de la inacción del gobierno en términos positivos, ¿verdad? En acciones que redunden de beneficio para la gente, para la sociedad, para las comunidades, para las familias, para los niños. En vez de ver eso, lo que yo vi desde mi trabajo comunitario eclesiástico fue que el gobierno no obraba para bien, pero tampoco dejaba obrar a bien a aquellos que queremos hacerlo de corazón. Entonces llega un momento en que uno se frustra, de verdad, y uno dice, ¿realmente vale la pena lo que estamos haciendo? ¿Realmente vale la pena seguir luchando en contra de la corriente? Pero, como te dije, el amor, el perfecto amor que echa fuera el temor, de momento me hace reflexionar y me dice, ¿sabes qué? La gente buena es capaz, también es capaz de ocupar posiciones de gobierno, no para servirse a sí mismo, sino para llevar al macro lo que están acostumbrados a hacer en el micro, que no es otra cosa que servir. Para mí ese es mi lema. Yo acepté este reto, di el primer paso en primer lugar, porque yo entendía que yo llegaba a un grupo muy limitado de personas. Y sí, podía ser de bendición, podía suplirle tal vez necesidades a algunas personas, podía ayudar a algunos niños, a algunos jóvenes, a algunos ancianos, pero mi alcance era limitado. Entonces aparece Proyecto Dignidad con una plataforma cuyos principios me representan. Y fíjate lo que te digo, ¿verdad? Una plataforma, un instrumento cuyos principios retratan realmente lo que hay en mi corazón y la visión de país que yo tengo. Y yo dije, ¿por qué no? Primero, me uní para ayudar a, ¿verdad?, a poder concretar este partido político en términos de recogido de endosos y demás. Luego pues me involucro desde el liderato a organizar diferentes municipios y finalmente pues termino no solamente siendo candidata, sino a la secretaria general alterna, posición que me ha ayudado y me ha dado la oportunidad de ir por toda la isla, conocer gente buena, viajar, y en Puerto Rico hay mucha gente buena, mucha gente que ven en nosotros una oración contestada. Y cada día eso pues me llenó de mucho ánimo, de mucho coraje, de mucho valor, ¿verdad? Coraje en el buen sentido de la palabra. Y dije, ¿por qué no? Es necesario que las personas que tienen el corazón correcto, la intención correcta y la experiencia sirviéndole a los demás den un paso al frente. Y yo no era una excepción. Yo creo que esperar que las cosas cambien poniendo la responsabilidad sobre los hombros de otros no es algo digno, no es algo digno. Yo creo que la Biblia dice que hagamos todo lo que venga a nuestras manos a hacer conforme a nuestra fuerza. Y yo lo que te quiero decir es que a lo mejor yo no me las sé todas, de hecho no me las sé todas, lo digo humildemente, pero todo lo que hago lo hago con todo el corazón y con todas mis fuerzas. Amén, así es. ¿Cómo describes el proceso de preparación? Porque, oye, entrar a la política irrumpe también en nuestros roles como persona, como familia, como pareja, y se involucra directa o indirectamente la familia como tal. Así que compártenos cómo te preparaste en ese diálogo personal, esa introspección, ese análisis de evaluar y sopesar tus responsabilidades personales y profesionales. ¿Cómo te preparaste en términos personales y profesionales? Pues mira, me has hecho una pregunta un poco difícil en términos de los sacrificios que hay que hacer cuando tú estás determinado a impactar a una población. Primero que todo, a Dios gracias, ¿verdad? Tuve la bendición que mi esposo me apoyaba en todo. Mi esposo tiene la misma visión, el mismo corazón, el mismo deseo de servicio, las mismas frustraciones. Él es un poco más reservado que yo, pero es muy inteligente, muy observador.
es muy crítico, muy analítico y en las pocas veces que conversábamos de política, porque antes eso era bien raro, ahora es bien común. Ahora es bien común. De las cosas que cambian, ¿no? De las cosas que cambian cuando uno decide meterse en esto. Pero siempre decíamos, no, esto está mal, Dios mío, ¿qué vamos a hacer con nuestros hijos? Pues en aquel momento cuando conversábamos, ¿verdad? Pues teníamos nuestros niños pequeños, estábamos criando, a Dios gracias, pues ya son adultos todos, tienen sus vidas hechas y están, ¿verdad? Gracias al Padre, en muy buen camino. Pero en aquel momento nosotros nos cuestionábamos inclusive si nos íbamos a quedar en Puerto Rico por cómo estábamos viendo todo, cómo estaba, ¿verdad? Cómo estaba desarrollándose en el país en términos de política, particularmente, y cómo eso podía afectar nuestra familia y la familia puertorriqueña. Así que nosotros, gracias a Dios, pues tenemos ese mismo corazón, ese mismo sentir. Mi esposo me ha apoyado en todo, pero en términos profesionales te tengo que decir que yo lo he dejado todo. Yo no he escatimado en nada. Yo lo he dejado todo, yo he puesto de mis recursos, de mi tiempo. Sí he sacrificado muchas veces el tiempo de familia también. Y aunque me duele porque el tiempo de familia se va y no regresa, la realidad es que yo pienso que si uno no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Y yo tengo la dicha de que mis hijos están fundamentados, están sólidos, gracias al Padre. Y todo lo que tienen lo han luchado y lo siguen luchando. Pero yo pienso en aquellos que no tienen esa bendición. Yo pienso en mis nietos, y en las generaciones que vienen. Y, y, y hay que hacerlo. Alguien tiene que decirme aquí, envíame a mí. Así que ha sido difícil en términos del desprendimiento, ¿verdad? De las cosas que uno tiene que dejar, pero no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada y si lo tuviera que volver a hacer, lo volvería a hacer. Una de las cosas que que he admirado todo el tiempo cuando estuve participando en distintas actividades era como tu esposo siempre estaba ahí, siempre, siempre. Y es tan importante contar con esa ayuda idónea para poder nosotros cubrir las bases, porque de lo contrario se nos vuelve un caos. Eso es así. ¿Cómo describes la experiencia vivida durante la pasada campaña electoral específicamente? Pues mira, la campaña electoral fue todo un reto, definitivamente, empezando por el recurso económico. Obviamente nosotros no tenemos el factor de conocimiento que tal vez tienen otros políticos, así que es un poco mole el vidrio. Y todo eso, pues obviamente nos llevó punto a tirarnos a la calle, no teníamos exposición en los medios, así que la única forma de nosotros poder tener contacto con el elector era ir a donde ellos, ir a donde ellos. Y tú fuiste parte de eso. O sea, caminábamos todos los días, prácticamente, sino en Trujillo Alto, en Carolina. A veces teníamos noches muy hermosas en términos del clima, habían otras veces que teníamos que hacerlo bajo sombrilla, después estábamos casi una semana que difícilmente hablábamos, ¿verdad? Porque todos nos poníamos afónicos y nos enfermábamos y demás, así que fue un reto muy grande, pero muy satisfactorio también. Y cambia un poco la visión que uno tiene de la política. Cuando uno entra a la política, uno tiene una idea somera, lo que tú ves en la prensa, lo que tú ves en los medios, lo que tú puedes indagar un poquito acá, ¿verdad? En las redes sociales y demás, en términos de cuál es la problemática que tenemos en los diferentes municipios. Sin embargo, no es hasta que tú caminas que realmente tú ves cuál es la necesidad. O sea, yo recuerdo en una urbanización aquí cerca donde vivo, en un momento dado un anciano se reguindó de la reja y empezó a llorar cuando nos vio, dándole gracias a Dios por nosotros y que nosotros estábamos en la política. Entonces eso te pone una responsabilidad más grande, eso te eleva la vara, Viajani, porque ya esto no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de mucha gente que tiene la esperanza sobre nosotros. Por eso me
me frustra cuando veo que hay políticos que no valoran el instrumento que tienen en sus manos y en vez de utilizarlos para satisfacer las necesidades de esas personas que no tienen de otra, su esperanza la tienen en nosotros, que ponen la confianza en los políticos para recibir algún tipo de alivio para que sus necesidades de alguna manera por fin sean satisfechas, no lo hacen, no utilizan la posición digna, honrosamente, como debiera de ser. Eso me frustra, me da dolor. Este, ¿Qué te digo? La realidad es que esa experiencia de caminar en las calles, esa temporada, hacer campaña, transforma la visión que uno debe tener como un hombre que busca y aspira a servirle al país. Ver ancianos cuidando ancianos. Recuerdo una casa que llegamos que estaba en muy mal estado y nos sale a recibir una persona de edad avanzada y detrás sale una persona adulta con discapacidad mental que estaba al cuidado de ese adulto mayor que apenas podía sostenerse por sí mismo, el techo cayéndose encima, la casa en mal estado, y cuando le preguntábamos, pero aquí no ha venido nadie, pero usted ha buscado ayuda, y escuchar su respuesta, cómo su clamor cae en oídos sordos y uno con tan impotente, sin tener ningún recurso en el momento para poderlos ayudar, es frustrante, pero a la misma vez nos llena de coraje, de ánimo, de valentía, nos llena de pensamientos que provocan que no importa cuántas situaciones adversas puedan venir, nosotros tenemos que sacar fuerza de donde no las tengamos para seguir hacia adelante. Porque hay una gente, hay gente que está esperando por nosotros. Y no solamente que está esperando por nosotros, que nos necesita. Y por ello no nos podemos rendir. Eso es así. En una de las experiencias que, como dices, yo tuve con todos ustedes fue precisamente en un momento dado donde uno encuentra tantos escollos, inclusive que la salud se puede trastocar. Era cada vez que me salían los recuerdos de esas caminatas, esas fotos, ese compartir con la gente, yo decía, es que vale la pena por ellos, vale la pena. Vale la pena. Y tú mencionas algo que también me mueve la fibra emocional porque muchos de los que están a mi alrededor estamos enfrentando ahora mismo, luego de todo ese, digo, durante, porque tú estuviste, ¿verdad?, luchando con tu salud durante la campaña política y algunos nos han como cajermentado ahora. Hemos puesto hasta nuestra salud como una ofrenda por el servicio al país, porque hemos comprendido de que nuestro tiempo en esta tierra está determinado por un Dios y terminará cuando Él quiera que así sea. Sin embargo, el amor, la responsabilidad que uno siente para con Él también nos obliga, yo diría, hasta cierto punto, que no importa las circunstancias por las que nosotros estemos viviendo, mientras estemos viviendo, tenemos que ser útiles para Él. Eso es así, eso es así. ¿Qué te enseñó el pueblo de Trujillo Alto, Carolina, durante ese proceso? Cuando tú te enfrentaste a la realidad de estos dos pueblos, ¿qué aprendiste? ¿Qué cosas te impactaron que dijiste, este pueblo realmente necesita al proyecto Dignidad? Bueno, además de ver las necesidades que te acabo de mencionar, ¿verdad? Mientras caminamos por los diferentes sectores, comprendí que nuestro pueblo todavía, y a mi juicio es el reflejo de todo Puerto Rico, nuestro pueblo todavía necesita ser orientado, necesita ser educado, pero más allá de eso necesita ser valiente y necesita empoderarse. ¿Sabes por qué, Bejane? Porque mucha gente nos decía, confiamos en ustedes, queremos que ustedes ganen, pero no sé si lo van a lograr. Y yo decía, pero si todos ustedes votan por nosotros, pues claro que lo vamos a lograr, vamos a barrer. Pero la gente tiene miedo, y tiene miedo porque le falta información, y tiene miedo porque valoran el que les regalen a lo mejor una estufa, por decirte algo, pero
pero no se dan cuenta que pueden regalarle una estufa, pero si no tienen dinero para pagar la luz, no van a poder usar la estufa. Si no tienen dinero para comprar alimentos, no van a poder apagar la estufa. La gente tiene que aprender a distinguir cuál es la responsabilidad del gobierno, indistintamente de qué color uno milite. El gobierno está para servirle a la gente, no a cambio de los votos, sino porque esa es su responsabilidad. Así que aprendí durante esta campaña que tenemos mucho trabajo por hacer. Todavía nos resta mucho trabajo por hacer para que nuestro pueblo pueda realmente ser libre y pueda empoderarse de su propio futuro, de su propio destino, de sus propias vidas. El gobierno tiene secuestrada a la gente, tiene secuestrada sus conciencias y no puede ser. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y dentro de ese secuestro también tuvimos la experiencia de escuchar empleados que nos decían, es que si no voto por el que está en turno, tengo problemas en mi empleo. O sea, eso es algo increíble. Bueno, y tal vez las personas pudieran decir, ¿por qué si el voto es secreto? No, señores. Muchos de nuestros empleados nos decían que sus jefes le exigían retratar las papeletas. Y si no hay el coraje y no hay el valor para denunciarlo, pues están secuestrados. ¿Qué momentos consideras, qué momento específico consideras más significativo y memorable dentro de la ardua campaña que corrimos? Significativo y memorable. Te la puse difícil. Me la pusiste difícil. Me la pusiste difícil. Significativo y memorable. El día de las elecciones fue bien significativa para mí. Memorable en el sentido porque no me la voy a olvidar. Mucho trabajo. Sí. Me dolió mucho los resultados. Esperaba a otros. Trabajamos para otros. Pero a la misma vez es significativo en términos de, si bien es cierto que me dolió, porque no puedo decir que estaba contenta con los resultados, ¿verdad? Tenemos que ser honestos. La realidad es que comprendí que no hay trabajo en vano y que todo es hasta un día, Yane. Uno quisiera que las cosas uno chasqueara los dedos y de una vez recibiéramos los resultados para los cuales trabajamos, pero todo es hasta un día. Todo es hasta un día y de alguna manera nuestro Dios está en control. Aprendí que si bien es cierto yo quiero y voy a seguir continuando luchando por cambiar a Puerto Rico desde la política, porque eso no puedo renunciar a eso. La realidad es que podemos servirle a la gente desde cualquier espacio en donde estemos. Así que confiar en la providencia de Dios es memorable, es significativo, aún en medio de las dificultades, porque la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Dios está obrando, así que yo espero que mis ojos lo vean. Amén. ¿Cómo influyó el rol del apoyo de tu familia en este esfuerzo político y qué rol desempeñó ese círculo familiar en la planificación, respaldo y logística de tu campaña? Bueno, mi esposo cuando le preguntaba, cuando yo me presentaba, yo decía, yo soy la candidata al distrito 39, y preguntaban a mi esposo, ¿verdad?, que cuál era su función. Él decía, yo soy su guardaespaldas, yo soy su chofer, yo soy el que la cuido, o sea, él estaba todo el tiempo conmigo. Así que, ¿cuál fue el rol? ¿Y cómo afectó mi campaña? Dios mío, de Hannah, mi esposo lo fue todo. O sea, si mi esposo no me hubiera apoyado en la forma en que lo hizo, no lo hubiera logrado, Es un ejemplo, de verdad, de un hombre comprometido, de un esposo que no solamente apoya, ¿verdad?, mis proyectos, sino que también se involucra en ellos.
y que también tiene un amor por Puerto Rico increíble. Mi esposo, de verdad, no sé por qué no se tira, porque es que un poco tímido, pero mi esposo tiene muchas capacidades y es muy amoroso por el pueblo, de verdad que sí, de verdad que sí. Estamos por aquí. Con el audio tuyo. Ajá. ¿En qué momento sentiste que el apoyo familiar fue motor esencial para seguir adelante? Cuando estamos corriendo en la campaña política, no podemos mentir y tenemos que aceptar que hay momentos que uno dice, tengo que dar la milla extra, pero no tengo fuerza. Y en ese momento, en esos momentos cruciales, llega ese empujón de nuestra gente. ¿En qué momento tú dijiste, realmente si mi familia, si mi esposo no estuviera de mi lado, yo no hubiera podido lograr esta campaña? Mira, tengo varias instancias y te puedo mencionar tal vez algunas, ¿verdad? En el momento, en el tiempo que yo llevo en la campaña política y en Proyecto de Dignidad, yo he vivido momentos bien duros, bien injustos, bien difíciles. Y recuerdo una vez que uno de mis hijos me dice, mami, no te merecen. Y me dolió que me dijera eso. Obviamente me lo dice en el amor de hijo, ¿verdad? Y recuerdo que yo le dije, papá, es que esto no es si me merecen o no, la responsabilidad que nosotros tenemos para con el país. En otra instancia, otro de mis hijos me dijo, mami, lo que la gente diga de ti no te define, te definen tus acciones. Nosotros creemos en ti. El yo pasar noches orando, trabajando, elaborando, haciendo cosas, preparando, ¿verdad? Diferentes materiales y ver a mi esposo cómo se paraba al lado mío, me pasaba la mano, oraba por mí, o se sentaba conmigo a ayudarme. ¿Qué te digo? Fue fundamental. Si yo no hubiera tenido el apoyo de ellos, yo no te puedo decir, ¿verdad? Que a lo mejor hubiera desmayado, porque cuando uno siente que la responsabilidad de uno es con el Señor más que con otra cosa, ¿verdad? Pues uno pues se anima y saca fuerza de donde no las tenga, pero te tengo que confesar que hubiera sido bien cuesta arriba si ellos no hubieran estado conmigo y si no me hubieran apoyado de la manera que me apoyaron. Y te tengo que decir que en ocasiones me decían, tengo uno que es reverde de la política, es mami, salte de eso, por favor, quédate aquí con las nenas. Nosotros te necesitamos, estás ahí con esa gente. Pero a pesar de ese celo, ¿verdad? Ese celo, yo sé que ellos me apoyan y lo han demostrado con sus acciones y con sus palabras todo el tiempo. ¿Qué mensaje le darías a otras familias? Porque cuando los candidatos deciden tomar, sobre todo los que no tenemos ninguna experiencia política, porque la realidad le huimos como el diablo a la cruz a la política de toda la vida, pero el Señor y nuestra conciencia, viendo cómo va Trujillo Alto en mi caso y todo Puerto Rico y el gobierno en general, y uno dice, no puedo quedarme sin hacer nada, yo tengo que hacer algo porque el día que yo dé cuenta, yo puedo decir que yo no pequé de omisión. Sin embargo, hay momentos en que para tomar esa decisión, nosotros tenemos que contar y sentarnos a hablar con nuestra familia para que tengan conocimiento de la decisión que estamos tomando y puedan ser realmente una red de apoyo. ¿Qué mensajes, qué mensaje darías a las familias de esos líderes que hoy se levantan y a aquellos que todavía no han puesto las manos en el arado, como uno dice, de la jerga eclesial, que apoyan a líderes políticos en sus aspiraciones? ¿Qué le diría a las familias? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Bueno, hablarle a la familia es bien difícil, en el sentido
de que muchas veces las decisiones que toman las familias las toman basadas en sentimientos, sobre todo en sentimientos de protección. Nadie quiere que lastimen a un ser querido. Y la concepción que tienen muchos sobre la política es que uno va a entrar y va a salir maltrecho. Y la verdad es que no está muy lejos de la realidad. Uno recibe golpes por todos lados y por gente que muchas veces ni siquiera conoce a uno. Sin embargo, la pregunta que tendríamos que hacernos, yo le haría a cada uno de esos familiares, es no hacer nada, es una opción. Todos reclamamos que necesitamos políticos distintos. Todos reclamamos de que la política tiene que cambiar. Todos lo reclamamos. Yo no conozco a nadie que piense que las cosas están bien como están. Y todos queremos que personas buenas den un paso al frente para dirigir el país. Pero ninguno de nosotros queremos ponernos en la disposición. Queremos que otro lo haga. ¿Y quién es ese otro? La realidad es que si nosotros somos los que tenemos la inquietud, somos los que estamos viendo el problema, somos los que estamos viendo que nada funciona, no podemos esperar que otro haga el trabajo. Y sí es duro, y sí es difícil, y sí es injusto, pero alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Y tienen que hacerlo las personas de buen corazón. Así que la familia, esto es un acto de desprendimiento. Y aunque ellos no estén en la palestra pública o no estén, ¿verdad?, corriendo como alguna candidatura, el apoyar a ese candidato, esa persona que en su hogar tiene el deseo de servirle al país es fundamental, porque solo es bien difícil. Pero si uno se enfrenta al mundo y llega a la casa y recibe apoyo, uno siente que todo vale la pena. Así que es importante que apoyemos a las personas de buen corazón que tengan el deseo y que sientan la responsabilidad de dar un paso al frente. Porque es que si nosotros no lo hacemos, Viajani, nadie lo va a hacer, nadie lo va a hacer. Y ya nosotros hemos visto, la gente buena dejó un espacio vacío en la política. Y mira por quiénes ha sido llenado esos espacios vacíos. Entonces tenemos los resultados que no queremos. Pues tenemos que hacer algo, no hay de otra. No hacer nada no es una opción. ¿Qué valores consideras tú esenciales para servir desde el marco político de cara al pueblo, dentro de lo que tú consideras que es imprescindible y esencial que ese candidato tenga como valores para dar un buen servicio y realmente ser la cara del pueblo al que representa? Empatía, empatía y desprendimiento. Uno tiene que saber que cuando uno decide dar este paso al frente, ya uno no se pertenece a sí mismo. De hecho, eso es una de las cosas que resiente la familia, ¿verdad? Porque ya no es solamente que no te perteneces a sí mismo, dejas de pertenecerle a tu familia también. Y se sacrifican ciertos espacios de intimidad, porque ya tú no pasas desapercibido en los lugares donde va, la gente te reconoce, oye, tú fuiste, yo voté por ti, o mira, tú eras de dignidad, o todas esas cosas, ¿verdad? Así que los valores que deben de tener las personas que decidan aspirar a una posición de elección, ¿verdad? De gobierno, es ser empático. Nos tiene que doler lo que le duele a la gente. No importa cuán pequeños nosotros veamos los problemas, si para nuestra gente los problemas son grandes, para nosotros tiene que ser grande. Porque para las personas los problemas son grandes porque no tienen solución o no la conocen. Y nosotros somos electos, ¿verdad? El pueblo de Puerto Rico elige a sus candidatos precisamente para que puedan traer una elección, una solución a los problemas que tiene el país. Así que la empatía es fundamental. No solamente la empatía, sino esa humildad, ¿verdad? Esa humildad para reconocer que a veces no tenemos todas las alternativas y es necesario que inclusive hagamos alianzas y que busquemos todos los recursos que tengamos a nuestro haber para poderle servir al pueblo de Puerto Rico. Nosotros no llegamos al poder por simplemente tener el poder. Debemos de aspirar a llegar al poder
para bendecir a nuestra gente y para atender cada uno de sus problemas y necesidades. ¿Qué tú entiendes que distingue a Proyecto Dignidad dentro de todo el marco político y toda la historia política que tenemos? ¿Qué es lo que hace diferente a Proyecto Dignidad para que el pueblo pueda ver a Proyecto Dignidad como una opción real diferente a lo que estamos acostumbrados a ver? Pues mira, yo invito a todas las personas que nos ven a mirar la plataforma de Proyecto Dignidad y a visitar la página y mirar cuáles son nuestros principios fundamentales. Y la palabra lo dice, principios que fundamentan nuestras acciones. Son los que rigen todo, es el marco rector de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de las decisiones inclusive que tomamos, de cómo calificamos a los candidatos, de cómo calificamos a nuestros recursos. Y es precisamente defender la dignidad de todas las personas, estemos de acuerdo con ella o no, en la defensa de la vida desde el vientre hasta la muerte natural, la defensa de la familia, ese diseño original, natural, ¿verdad? Creado por Dios, que es el entorno perfecto para poder criar y levantar una juventud sana, el creer en la defensa de las libertades individuales de cada ser humano, a decidir lo que quiere hacer con su vida, siempre respetando, ¿verdad?, la decisión que tomen los demás. No imponemos nuestra visión de mundo, sino que la respetamos, la de cada cual. El poder defender lo que es la libertad económica, el desarrollo, que sea uno social, ¿verdad? Y socialmente responsable y ambientalmente responsable, quiero decir. Es ese marco rector que tiene Proyecto Dignidad que lo hace distinto, que lo hace parecido a nosotros los puertorriqueños conservadores, que realmente es lo que queremos para Puerto Rico. Mira, pero de todo eso que te he mencionado, si pudiera destacar algo, es que Proyecto Dignidad es el único partido que realmente pone el ojo, pone la acción y le da la importancia real que necesita la primera institución creada por Dios, que es la familia. Los demás partidos ni siquiera la tocan o la tocan someramente para establecer algunos populismos, alguna línea populista, pero Proyecto Dignidad es el único que pone y reconoce la importancia de la familia en el desarrollo de la base de nuestra sociedad. Por lo tanto, todo lo que hace Proyecto Dignidad primero se pregunta, ¿cómo afecta esto a la familia? ¿Cómo le beneficia? ¿Cómo fortalece la familia y la ayuda a ser mejor? ¿Cómo ayuda a que todos los componentes de la familia puedan ser beneficiados en esta medida que estamos legislando? Hay unos movimientos muy loables, muy buenos, que inclusive me gustan, pero a la misma vez me cuestiono qué es lo que hay detrás de todo esto, ¿verdad? Porque hay algunos que buscan, por ejemplo, atender la pobreza infantil. Y yo me pregunto, ¿los niños trabajan? ¿Cómo los niños pueden ser pobres si sus padres no son pobres? ¿Ves? ¿Me entiendes? O sea, son acciones que parecen buenas, pero realmente están un poco desviadas en términos de cuáles son los verdaderos problemas que nosotros necesitamos atender. Nosotros necesitamos atender a los padres para que esos niños estén bien servidos. Así que Proyecto Dignidad realmente es su plataforma de gobierno, los principios que se supone que rijan a cualquier funcionario público electo bajo la insignia de Proyecto Dignidad, definitivamente es lo que Puerto Rico necesita, es lo que me representa y es lo que yo quisiera utilizar como un instrumento para bendecir el país. Bien, ahora vamos a hablar de el distrito en que estuviste corriendo. ¿Qué lección, cuál es tu compromiso actual con la comunidad de ese distrito que te representa, que tú representas? ¿Cuál es mi compromiso? Mi compromiso, no rendirme. Mi compromiso es, electa o no, buscar cualquier espacio desde el cual nosotros podamos servir a nuestra gente.
desde el cual podamos canalizar ayuda, canalizar, ¿verdad?, las necesidades para poderles servir de manera digna. Mi compromiso, Viajane, es que no tengo miedo. Esto le dimos drive y no hay reversa. Y esto es hasta que Papá Dios nos venga a buscar. ¿Qué mensaje dejarías a esos electores que te apoyaron en la campaña eleccionaria y a aquellos que aún te están conociendo? ¿Qué mensaje tú le darías a esos que ya te conocen, pero también a los que están entrando en esta introspección, en esta evaluación de, hey, las cosas están mal, tenemos que mirar opciones? Así que, ¿qué mensaje le darías a esa gente que votaron por ti y los que están en esa disyuntiva de estar evaluando y decidiendo hacia dónde miro? Mira, ¿qué le diría a esa gente? Le diría que los espero, que necesito compañía, que necesitamos hacer un bonche arrollador, que no hay tiempo para echar atrás, no hay tiempo para arrepentirse, no hay tiempo para poner la reversa. Puerto Rico no necesita, no importa los resultados que tuvimos en las elecciones pasadas, hay un trabajo que hacer. Y ese trabajo requiere de tiempo, requiere de voluntad, requiere de sacrificio. Y mientras más seamos, más ligera es la carga que tenemos que llevar. Puerto Rico nos necesita, las cosas no van a cambiar. Ya nosotros hemos visto cómo empezó este cuatrenio. Y aunque respetamos la voluntad del pueblo, reconocemos que una vez más se equivocó y nos valida el sentido del mensaje que siempre he estado llevando. Puerto Rico necesita dignidad. Así que en estas elecciones pasadas nosotros no pudimos llenar todas las vacantes que teníamos. Yo quiero que se unan, que se levanten. Si yo puedo, todo el mundo puede. Aquí lo que nosotros necesitamos para poder lograrlo es el corazón correcto y el deseo de servirle al país. Lo demás, mire, eso cae en el camino, es tener la voluntad de aprender y de hacer las cosas bien. Te voy a contar una anécdota rapidito. En un momento dado yo llegué a la Cámara y trabajé, ¿verdad? Y estuve visitando diferentes oficinas y me sorprendí. ¿Sabes por qué? Porque mientras yo esperaba, porque fíjate que estábamos en minoría, Proyecto Dignidad solamente tenía una representante en la Cámara, todos los demás eran de otros partidos, en su mayoría del Partido Popular Democrático y de la Nuevo Progresista. Y mientras tal vez yo hubiera esperado que rechazo, apatía, ¿sabes qué nos decía? No se quiten. Personas, pastora, de otros partidos nos decían, no se quiten, Puerto Rico los necesitan. Ustedes han traído un aire distinto. Por favor, no se quiten. De otros partidos. No políticos, empleados, personas que están por ahí, ¿verdad? Que son los que mantienen este gobierno de Puerto Rico, gente buena, porque si no fuera por ellos, esto, ¿verdad? El caos hubiera sido en mayor escala. ¿Qué te puedo decir? Necesitamos gente valiente. Solos no podemos. Queremos resultados distintos. A esa gente que me sigue, yo necesito que se animen, que recojan fuerzas de donde no las tengan, que busquen aprender, que nos contacten. Vamos a establecer iniciativas que nos permitan llegar al pueblo. Necesitamos estar fortalecidos para las próximas elecciones. Puerto Rico nos necesita y necesita gente valiente. Bueno, a mí me interesa mucho que tú nos hables sobre Levantemos a Puerto Rico, ese eslogan que a mí me encantó tanto que te robé el arte para mi página. Así que háblanos de Levantemos a Puerto Rico. Rescatemos más bien a Puerto Rico. Mira, rescatemos a Puerto Rico surge, ¿verdad? Esa idea surge porque la realidad es que, como todo lo que te he conversado, no está bien la condición en que estemos. Pero muchas veces las personas cuando ven la condición en que está Puerto Rico, como muchas veces las elecciones resultan en unos resultados que no son los que uno espera, ¿verdad? Pues la gente tiende a desanimarse, la gente tiende a enganchar los guantes, la gente tiende a decir, ¿sabes qué?
las cosas no van a cambiar, olvídate, yo no vuelvo a votar, a mí no me hablen de política, y piensan que enajenarse del aspecto político, enajenarse de los asuntos que nos atañen, ¿verdad? Y nos aquejan como país, tal vez de alguna manera los va a proteger. Y la realidad es que eso no funciona así. Eso no funciona así. Como te decía, no hacer nada no es una opción. Y yo animo a la gente que se siente como yo, que piensa que esto puede ser distinto, o sueña con un Puerto Rico distinto, que se anime, que se llene de valor, que sepa que no está solo, que habemos muchos que pensamos igual, lo que pasa es que tenemos que encontrarlo y tenemos que poner las manos en el arado, que se animen y rescatemos a Puerto Rico, porque Puerto Rico todavía es rescatable, pero necesita de gente que no se desanime, necesita de gente que no se raje, como dicen por ahí, necesita de gente que resista, que resista. Me decían en la campaña, es que esto es imposible de vencer, mira lo que hacen aquí, mira lo que hacen allá. Y yo les decía, ¿sabes qué? Tienes razón, es difícil, pero nos toca ganar con las reglas de ahora para poderlo cambiar. Tenemos que resistir, tenemos que jugar con su juego para poder cambiar las cosas. Y no es solamente jugar, necesitamos ganar con sus reglas para poder cambiar las cosas. Así que hay que resistir porque podemos rescatar a Puerto Rico. Y ese es el llamado. De ahí es que surge mi eslogan. No podemos estar desanimados, no podemos rendirnos, no podemos bajar los guantes, hay que seguir luchando, hay que seguir animados, hay que seguir capacitándose, ¿verdad? E involucrándose para poder rescatar el país. Y te voy a añadir una pregunta de último minuto que me surge así en la conversación. ¿Qué mensaje le darías a los que corrieron en puestos electivos con nosotros desde Proyecto Dignidad y que enfrentaron tantas situaciones que hoy están meditando si continúan o si ponen un hasta aquí o qué hacen? Pues mira, a esos les digo, yo me siento igual. Todos los días me pregunto o me toca contestar, Yanis, ¿vas a volver a correr? Yanis, ¿vas a seguir? Y todos los días el Señor tiene que volverme a recordar por qué yo di este paso en primer lugar. Y la pregunta que sigue es, ¿se ha resuelto la situación por la cual tú diste el primer paso? ¿Alcanzaste lo que querías? Y la respuesta es no. Y como la respuesta es no, entonces tenemos que continuar. Si hay personas que entienden que ya no vale la pena seguir, pues tal vez su razón por haberse hecho disponible no era tan importante. Tal vez no era tan importante. Para mí, defender la familia, para mí, dejarle un mejor país a mis futuras generaciones, para mí, el poder darle una mejor educación a los niños, para mí, el poder cuidar todas las instituciones, incluyendo a los niños o particularmente los niños, de toda influencia de ideología de género que desvirtúa el diseño natural, ¿verdad?, con el cual nosotros estamos hechos y el que provoca tantos problemas de depresión y de insatisfacción con su propio cuerpo. Para mí, tanta intromisión indebida del gobierno en asuntos que atentan contra nuestras libertades, para mí ninguna de esas situaciones ha sido resuelta y tiene mucho valor, tiene mucho peso en mi forma de cómo yo veo la vida. Así que yo les digo a esas personas, si tú eres como yo, ¿verdad? Porque esto depende de cada cual y que lo movió. Esa es la realidad. Pero si tú como yo te movió
todas estas situaciones que nosotros vemos que como país nos aquejan y que no han sido resueltas y que no esperan resolverse en manos de ninguno de los otros partidos, porque esa es la realidad. A ellos no les interesan, utilizan el tema como un balón político para ganar votos, pero no lo hacen genuinamente. Y ya lo estamos viendo con el juego y el circo que tiene, ¿verdad? El partido que está en el poder en este cuatrenio. Si para esos candidatos como yo, esos eran los asuntos, les tengo noticias, no se ha resuelto. No se han resuelto. Y si eso fue lo que te movió, pues entonces todavía tenemos trabajo que hacer. Todavía tenemos que seguir luchando. Ahora, si eso no fue lo que los movió, bueno, pues ellos sabrán, ¿verdad? Yo siempre le digo a mi gente, no nos olvidemos, no importa cómo veamos el panorama, no importa cuán difícil lo veamos, no importa las decepciones. ¿Sabes? Nosotros los seres humanos tenemos nuestras virtudes, pero tenemos nuestros defectos. Y cuando nos enfrentamos a los defectos de los demás, muchas veces nos desencantamos. Porque nos hacemos un ideario, ¿verdad? Una idea de cómo son las personas y cuando vemos su humanidad, decimos, ay, esto no era lo que yo pensaba, no es tan santito, no es tan, tú sabes, como que esas personas caen de un pedestal, pero sabes que yo no vine aquí por ninguno de ellos. Yo vine aquí por una causa que nos une a todos y el instrumento que tenemos es el Proyecto Dignidad. Yo les digo que luchen, que protejan esto, que no permitan divisiones, que no permitan dimes y diretes, que no permita que se hagan bandos dentro de los que queremos lo mismo. Que no me tiene que caer todo el mundo bien. Bueno, pues eso es naturaleza humana. Que yo no puedo opinar como todos o como cualquiera. Pues eso es parte de nuestra individualidad también, pero tenemos objetivos en común y no puede ser mi enemigo quien quiere lo mismo que yo. No lo permitamos, no lo permitamos. Dejémonos de eso. ¿Y saben qué? No importa de dónde venga el chisme, no importa si de arriba o de abajo, no importa quién divida, no importa quién sembre cizaña, quien divide, quien desparrama, no puede liderar, no es un buen líder. Y esa gente, el partido tiene mecanismos para trabajar con ellos. No importa el rango que tenga, el que desparrama no une y no puede y no es digno de liderar. Y para eso nosotros tenemos nuestros mecanismos reglamentarios como cualquier otro partido. Así que vamos a unirnos. Puerto Rico nos necesita unidos porque necesita a Proyecto Dignidad. Es así, eso es así. Y como decías dentro de toda la conversación, una de las cosas que yo escuché mucho, porque yo fui coordinadora de unidad, y honestamente, cuando empezaban a llegar los resultados, uno como que sentía tristeza porque tanto trabajar y tantas situaciones enfrentadas para no lograr lo que uno esperaba. La gente alrededor, inclusive de otros partidos, nos decían a todos, no se quiten. Habían personas, inclusive, que eran líderes de otros partidos, que nos mandaban mensajes y nos decían, dile a fulano que no se quite. Y lo primero que yo hice cuando cerró todo, después que descansamos, fue que yo llamé al candidato, le digo, tú no te vas a quitar, ¿verdad? Así que no nos quitamos, seguimos hacia adelante y quiero que nos des, qué mensaje deseas compartir con el pueblo de Puerto Rico en general sobre tu experiencia en la política y la importancia, oye, del compromiso. Ese compromiso que no se rompe, que es un compromiso con uno mismo, con la sociedad, con Dios, más allá de los que nos puedan rodear en la contienda política, más allá de los errores humanos. Nosotros tenemos un compromiso que hicimos un día, los vencidos. ¿Qué mensaje le puedes dar a esa gente que necesita el pueblo escuchar de los líderes políticos y de esa razón que nos mueve para que también se comprometan? Es que para que haya compromiso,
tiene que haber amor. Tú tienes que amar esto. Para que haya compromiso, tú tienes que valorar lo que estás haciendo. Tienes que entender la importancia, ¿verdad?, de lo que tú haces y de cómo afectas a todo un pueblo. Si las intenciones son correctas, el compromiso debe de fluir y debe de nacer orgánicamente. Si las motivaciones no son las correctas, pues difícilmente eso pueda surgir, ¿no? Pero ¿qué le diría, por ejemplo, a aquellos que fueron electos? ¿Qué le diría a ellos? Indistintamente sean de mi partido o no. Yo les diría, tienes una oportunidad única por la cual vas a tener que dar cuenta. No importa el partido en que estés, un pueblo te eligió. Y voy a irme más lejos. A lo mejor el pueblo no lo eligió y está ahí por mano negra, porque sabemos que esas cosas pasan. Pero lo cierto es que estás en una posición de poder y privilegio por la cual vas a tener que dar cuenta. Porque indistintamente que hay un Dios allá arriba que reclama, que requiere que nosotros usemos el poder para hacer lo correcto. Porque todo es hasta un día y algún día nos vamos a enfrentar a Él y vamos a dar cuentas de lo que hicimos y de lo que no hicimos. Nosotros sabemos en la condición que estamos en esta tierra y que hay mucha condición humana que es maligna, ¿verdad? Sabemos que no tenemos una varita mágica para resolver todos los problemas, pero también sabemos que todos algún día nos vamos a enfrentar a Él y vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos y de lo que no. Y de eso nadie puede escapar. Nadie puede escapar. Bien, ahora tienes el espacio abierto para que tú hables y digas el mensaje que tú quieras llevar, recapitulando, y un mensaje final a esa gente que ya te conoce y lo que te están conociendo en adelante, para que camino al 2028 puedan conocer quién es Yanis, sus pensamientos, sus valores. Pues mira, Viajane, yo quisiera decirle a toda la gente que, ¿verdad?, tiene la oportunidad de escucharme o nos da más bien la oportunidad de ser escuchados por ustedes. Puerto Rico no aguanta más, yo creo que todos coincidimos en eso. Hay muchas situaciones que nosotros necesitamos resolver. Nuestra gente, tenemos mucha gente que sufre, tenemos un gobierno poco eficiente en todo el sentido de la palabra y las cosas no pueden seguir así. O más bien, si siguen así, ¿cuál es el Puerto Rico que tenemos mañana? ¿Es el Puerto Rico que tú quieres? ¿Es el Puerto Rico que tú sueñas? ¿Es el Puerto Rico que tú quieres dejarle a tus hijos? Pues la realidad es que si la respuesta es que no es el Puerto Rico que quieres, que no es el Puerto Rico que tú sueñas y que no es el Puerto Rico que quieres dejarle a tus hijos, es hora de que rescatemos a Puerto Rico de ese gobierno y de las personas que representan el gobierno que nosotros tenemos ahora, que son los que nos tienen en la situación actual. Así que, ¿cómo podemos rescatar a Puerto Rico? Pues haciéndonos disponibles, entendiendo que no hacer nada no es una opción, que es momento de que todos demos un paso al frente para transformar el país y para echar mano de lo que nos pertenece, que es esta tierra, que son las instituciones gubernamentales, porque sabes que los gobiernos son tus empleados, son los míos, y ellos están siendo electos para hacer un trabajo. Y la pregunta tú como jefe, como patrón, es, ¿esta gente está dando el grado? ¿Está haciendo el trabajo para el cual yo le puse mi confianza? Pues si la respuesta es no, pues entonces hay que despedirlo. Y si no hay persona, ¿por qué tú no puedes ser uno de esos? Vamos a dar un paso al frente. Inclusive yo te digo, si tú no sientes que yo te represento, sé tú el que represente a otro. Yo si te conozco, estoy segura que voy a darte mi confianza. Aquí lo importante es amar a la gente y querer hacer lo que es correcto. También quiero aprovechar este espacio para darle un mensaje a la base ya de Proyecto Dignidad. Nosotros tenemos un instrumento único, un instrumento muy especial.
un instrumento que nos ha dado la oportunidad de cambiar la política del país. Si tú no te has dado cuenta hasta ahora, no sé en qué has estado entretenido. Nosotros hemos cambiado el discurso. Deja de escuchar a aquellas personas que solamente saben dividir. Deja de escuchar a aquellas personas que solamente saben criticar. Deja de escuchar a aquellas personas que no respetan ningún tipo de autoridad y en donde quiera que se meten son disruptores. Aquí también los hay, porque eso es parte de la condición humana, pero tú que amas este instrumento, tú que has puesto tu confianza en el Señor y que te has hecho disponible para de alguna manera hacer que las cosas cambien, enfócate en qué es realmente lo que te mueve. Y todo el que cante distinto, no le des el oído. Y no prestes tus labios para repetir las cosas que dicen. Nadie que divide, nadie que denigra, nadie que irrespeta las personas que tenemos dando la cara y el frente por Proyecto Dignidad merece ser escuchado. Porque ¿sabes qué? Desconocen la realidad de las cosas y su foco, su visión está un poco distorsionada. Vamos a unirnos. Puerto Rico está cansado de las personas que no saben hacer política si no es con bochinches y peleas. Sí podemos diferir, pero diferimos con respeto, nos escuchamos. ¿Quién sabe si tú te das cuenta que las cosas no son como tú pensabas? Vamos a unirnos. Hay una cosa que nos une. Y no es el estatus, no es el estatus. Aquí en Proyecto Dignidad tenemos personas con diferentes ideas de estatus. Aquí lo que tenemos es valor a la familia. Los principios que están esbozados en esos 13 principios fundamentales que nosotros tenemos como parte del Proyecto Dignidad, que son ese marco rector que nos dirige en cualquier legislación. Otra vez, tal vez no todos pensamos igual en cuanto al cómo lo vamos a lograr, pero todos estamos aquí bien seguros de qué es lo que queremos lograr y es un Puerto Rico mejor. Así que ánimo. Vamos para adelante en el nombre del Señor. Qué bueno. Me gusta que terminaste con el mensaje de la base, que era precisamente lo que yo esperaba. Así que somos un equipo, vamos a trabajar como equipo porque Puerto Rico nos necesita. Yo te doy las gracias, muchas gracias por ser la primera invitada de este experimento de podcast. Con el fin de llevar un mensaje claro, un mensaje donde respetemos la dignidad humana, que nos podamos respetar a pesar de las diferencias de opiniones. Eso es. Y un mensaje que unifique, un podcast que unifique para poder juntos ser la opción y la respuesta ante el desastre que estamos viviendo. Así que yo te doy las gracias muchas por ser esa primera persona que estuvo dispuesta y disponible para estar con nosotros. La semana que viene tenemos a Kemuel Cruz. Eso. Así que Kemuel va a estar con nosotros, ex candidato a la alcaldía de Trujillo Alto. Así que lo esperamos la próxima semana, jueves, de 8 a 8:30, por si pasa alguna situación técnica como nos pasó hoy. Le damos las gracias a nuestro auxilio técnico, que fue el que hizo posible que pudiéramos entrar un poquito más tarde. Así que gloria al Señor, y les invitamos a estar con nosotros la semana que viene a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos.